y el tema de esta noche se titula Mantente firme y atento. ¿Cómo se titula el tema? Mantente firme y atento. Les voy a contar una pequeña, historia de la Biblia. Tal vez muchos no la han escuchado, pero resulta que Pablo, el apóstol Pablo, ¿cuántos lo han escuchado? ¿Ninguno? Bueno, el apóstol Pablo era un apóstol, y que es un apóstol funda iglesias, ¿no? Entonces él hizo un viaje misionero, hizo 2 viajes misioneros, pero en su segundo viaje misionero, ¿qué es un viaje misionero? Pues va por ciudades predicando el evangelio. Y él llegó a una parte que actualmente es Europa, en Europa, lo que usted conoce hoy como Grecia. Él llegó a esa parte, a la capital de Macedonia, que se llama Tesalónica, ¿sí? Entonces allí él predicó la palabra de Dios. Él empezó a llevar un mensaje de esperanza y de salvación a una tierra que en ese momento se estaban enseñando muchas falsas doctrinas, muchas enseñanzas que no le daban esperanza a las personas de esta ciudad llamada Tesalónica. Resulta que esta ciudad creía en dioses como el dios Zeus, el dios del mar, que es Poseidón, entre otros dioses. Y llega Pablo a dar un mensaje diferente. Entonces habían maestros y personas que enseñaban otras doctrinas, otras enseñanzas que no se trataban de Jesucristo, y se molestaron esos maestros porque llegó Pablo a predicar otro evangelio. Llegó Pablo a predicar algo que ellos hasta el momento no habían escuchado, y pues se molestaron con Pablo. Pablo predicó dice que por 3 sábados seguidos, como en una sinagoga de judíos, y habían griegos. Y resulta que algunos se interesaron más por este mensaje que Pablo les estaba trayendo, pero otros se molestaron y se fueron. Entonces se armó un alboroto entre las personas que no estaban de acuerdo con el evangelio que Pablo estaba predicando, y lo echaron. Pablo se tuvo que ir de esta ciudad. Pero ya Pablo había fundado una iglesia, que es lo que el Señor nos envía a nosotros a hacer: ir por las naciones, hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Pablo ya había predicado la palabra y le había dejado la semilla a estas personas. Entonces ya se consideraba que había un grupo que, aunque no era muy grande, ya creían en Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Que Pablo tuvo que salir huyendo de esta ciudad, y dejó ese grupo de personas, digámoslo, desamparadas. No tenían un maestro que les siguiera enseñando. Entonces aquí es cuando Pablo tiene que escribir 2 cartas que las conocemos como Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, que eran dirigidas a esta iglesia de Tesalónica. Entonces el tema de esta noche se va a basar en mantenernos firmes en nuestra fe y atentos. ¿Por qué atentos? Porque en estos tiempos que estamos viviendo no son tiempos para nosotros estar tranquilos, viviendo la vida desordenadamente, sino que son tiempos que la palabra misma lo dice: ya se está acercando la venida del Señor Jesucristo. Y hoy le quiero decir que usted y yo somos parte de esa iglesia que espera a Jesucristo. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Amén. Si hoy estamos aquí y hemos creído, nosotros debemos esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros mientras esperamos que el Señor venga?
porque resulta que es que estamos en tiempos en los que hay muchas enseñanzas en YouTube, en TikTok, en Instagram, para los que tal vez se la pasan mirando TikTok y escuchando cosas, muchos mensajes y muchas enseñanzas de muchos diversos lugares y muchos temas. Pero nuestra fe debe estar basada en nuestro Señor Jesucristo. O sea, Él es el único que puede afirmar nuestra fe. Nosotros no podemos estar buscando en todos lados como un picaflor que va de flor en flor, buscando aquí y allá, investigando cosas que muchas veces van a confundir nuestra mente y nuestras creencias en Dios. Entonces, en esta noche vamos a ver cómo nosotros podemos luchar por nuestra fe, porque no solo basta con que usted y yo creamos que existe un Dios. Tenemos que verdaderamente creerle a ese Dios, creer que verdaderamente Él existe, que Él verdaderamente puede escuchar nuestras oraciones, que verdaderamente Él puede ayudarnos en estos tiempos tan difíciles. Pues yo no sé si usted lo siente de esa manera, que son tiempos muy difíciles. Pero si usted no ve noticias, si usted no ve usted no tiene redes sociales y no se entera, actualmente hay muchas guerras, persecución a los cristianos, a los que creen en Jesucristo, y entre un sinfín de cosas. Muchas leyes que se están aprobando en los países en contra de la Biblia, para eliminar la Biblia, en contra de los niños y de la crianza sana de los niños, sino buscando otras ideologías para confundir a los niños. Y nosotros no podemos seguir pensando que todavía podemos seguir viviendo un evangelio muy tranquilo y muy relajado. Porque sí, algunos de acá pueden tener 5 años, 10 años, y otros pueden que hoy nos visiten por primera vez. Pero usted en algún momento ha escuchado de Dios. Si alguien le habló, si algún familiar suyo le evangelizó, pero usted siempre ha creído en que hay algo más, en que hay un ser poderoso que nos ayuda y que nos regaló la vida. Pero no solo es creer de que Él existe, es verdaderamente creerle a Él, creer en que Él es el único que puede afirmar nuestra fe, que puede ayudarnos a esperarlo con paciencia hasta que Él venga por nosotros. Entonces, en esta noche vamos a leer en 2 de Tesalonicenses 2:15. Como primer punto les tengo que Pablo les hace un llamado fuerte, y este llamado es a mantenerse firmes y retener las enseñanzas. Dice 2 de Tesalonicenses 2:15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Resulta que, como ya les dije, Pablo tuvo que salir porque prácticamente lo sacaron corriendo de este lugar. ¿Quiénes lo sacaron? Los otros maestros que enseñaban acerca del dios Zeus, de los dioses mitológicos, Zeus, de el Hades, de Poseidón. Entonces, ¿qué decían esas personas? Que la mayoría no se iba a ir a un lugar bueno después de la muerte. O sea, para ellos no había mucha esperanza después de la muerte. Les decían que solo unos pocos iban a poder ir con el dios del cielo, que era Zeus para ellos, y que la mayoría se iba a ir a el Hades, o el dios del infierno. Y estas personas estaban desesperanzadas, o sea, mi vida al final no va a tener un buen final. Entonces llega Pablo a hablarles de Jesucristo y a traerles una nueva esperanza. Estos maestros se molestaron y lo sacaron, y Pablo dejó a estas personas
que ya habían conocido la palabra de Jesucristo, los dejó ahí solitos. Entonces, ¿qué hizo él? Escribió esta carta para decirle a esa pequeña iglesia que él ya había hecho, que él ya había fundado, y decirles: manténganse firmes y retengan las enseñanzas, ya sea por la palabra que él ya les había enseñado o por la carta que les enviaba. ¿Quién les leía esta carta a la iglesia de Tesalónica? Timoteo. ¿Cuántos han escuchado a Timoteo? Timoteo fue como el que Pablo le enseñó, ¿sí? Timoteo lo acompañó en estos viajes misioneros. ¿Y Timoteo qué hizo? Aprender para él luego hacer lo mismo que hacía Pablo. ¿Y qué pasa? Como a Pablo lo habían sacado, pero tal vez a Timoteo no lo habían visto mucho por ahí, Pablo le dijo: necesito, Timoteo, que regreses a Tesalónica y lleves estas cartas a la iglesia. ¿Y cuál era la tarea de Timoteo? Era leerle estas cartas y mantener a esa iglesia con esperanza. A pesar de que no era un escenario muy comprometedor, muy tranquilo, porque tenían persecución, porque por supuesto que estos maestros molestos no se quedaron tranquilos y los empezaron a atacar. A pesar de todo esto, ellos se pudieron mantener en su fe. Usted puede que en algún momento haya pensado o dudado de: es que si yo sigo a Dios, es que si yo voy a la iglesia, tal vez se van a burlar de mí mis familiares, mis amigos se van a burlar, porque yo voy a dejar de ir a las fiestas a las que yo voy con mis amigos, o se van a reír y me van a decir: ay, ahora el cristianito. A muchos les ha pasado esto, pero créanme que la esperanza que actualmente tenemos solo es Dios. Usted no puede buscar su esperanza ni siquiera en su familia a veces, porque su familia está hoy, mañana puede que ya no esté. Usted no puede colocar su esperanza en su pareja, porque su pareja hoy está y ya mañana puede que no esté. Ni siquiera puede poner su esperanza en su mejor amigo, porque su mejor amigo puede que esté igual que usted, confundido y sin saber qué hacer. Usted solo puede colocar su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, en el Padre, que siempre está atento a nuestras oraciones, atento a escuchar nuestras oraciones, a que nosotros vayamos delante del Padre y le digamos: Padre, aquí estoy yo, me presento delante de ti, quiero que seas tú el que me ayude, porque yo no sé cómo llevar mi vida. Yo no sé si usted se ha sentido en algún momento así, que está confundido, que no sabe por dónde ir porque todo le ha salido mal, que ha probado en muchos trabajos y lo botan o no le va bien, y está económicamente mal, y con sus parejas le va mal, y usted se siente solo, y llega un momento en que no sabemos qué hacer. ¿Qué pasa actualmente? Que tenemos un enemigo que no debemos ignorar, y es Satanás. Él siempre está atento, mirando cuándo nos puede a nosotros hacer caer, porque usted puede pensar que el enemigo está en una discoteca buscando a los que ya están perdidos. No, el enemigo está buscando a los que están tratando de buscar el buen camino, de buscar a Dios. Usted se podría sorprender de que el enemigo puede estar sentado acá, esperando a que usted salga, irse detrás de usted y tentarlo, a que usted se vaya saliendo de acá a una fiesta, a que usted se vaya a mirar cosas que no debe, alimentar otras cosas, alimentar la carne. Hay un libro que me pareció muy curioso mencionarlo, y el autor de ese libro es el mismo que escribió las Crónicas de Narnia y otros libros, pero no me acuerdo los nombres. Son varias películas. ¿Cuántos han visto esa película? Las Crónicas de Narnia. Bueno,
El mismo que escribió el libro de esa película, escribió un libro que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y a mí me llamó la atención ese libro. El autor se llama C.S. Lewis. Es un libro dedicado totalmente a cartas que el diablo le escribe a su sobrino, que es un demonio más pequeñito que apenas está iniciando. ¿Cómo hacer para hacer caer a un joven cristiano? Yo no lo leí porque el libro es largo, pero en resumen es eso. Cómo Satanás le explica a su sobrino cómo puede hacer para hacer que un joven cristiano se aparte de Dios. Y resulta que Satanás no necesita quitarte tu fe así repentinamente. Satanás es experto en hacerlo continuamente y en pequeños pasos. Dice por acá, nuestra fe actualmente es atacada de forma que poco a poco va siendo desgastada. El enemigo no necesita destruir la fe, le basta solo con distraerla. Es decir, que él va a hacer todo lo posible por distraernos a nosotros. Es más, usted puede estar hoy acá, el Señor le quiere hablar, pero llega alguien y le escribe un WhatsApp. Entonces él lo llama. ¿Qué le toca a usted? Salir, contestar su teléfono. Y me tengo que ir y ya. Esas son distracciones. Nosotros tenemos que empezar a ver como sagrado el venir a la iglesia. De que nosotros venimos a aprender, ya sea el sábado, ya sea que usted pueda venir el domingo o el miércoles, que también hay servicio, pero que usted pueda estar atento a lo que Dios le quiere hablar a usted. No con el celular, que a veces nos da ansiedad, porque esa es una de las distracciones que actualmente están muy presentes en nuestra vida. Nos levantamos y lo primero que hacemos es agarrar el teléfono, apagamos la alarma y de una vez prender los datos, revisar quién me escribió, y se nos olvida principalmente agradecerle a Dios por el nuevo día que nos regala. Entonces, para los que no saben tal vez qué es doctrina, dice que es un conjunto de ideas o creencias que se enseñan o se creen como ciertas. La doctrina bíblica son enseñanzas que se alinean con la palabra revelada de Dios. Y una falsa doctrina es toda aquella idea que anule, contradiga, agregue o quite a la palabra de Dios. Es decir, que si usted quiere vivir bajo una sana doctrina, tiene que leer la palabra. Esta es la palabra de Dios o inspirada por Dios. Aunque actualmente han querido eliminarla en Estados Unidos, no quieren que la Biblia circule. En los colegios no quieren que los niños sepan que hay una Biblia que pueden leer. Y nosotros ignoramos las maquinaciones del enemigo y todo lo que él está queriendo hacer. Y entonces nosotros, bien tranquilos, me miró feo el compañero y ya me siento mal. Ya no vuelvo más a la iglesia porque me miró mal. Cuando hay tantas cosas que están pasando, ¿por qué quieren eliminar la Biblia si no es importante? Porque según para ellos esta Biblia no fue inspirada por Dios. ¿Y por qué la quieres eliminar si la Biblia no fue inspirada por Dios? ¿Por qué tanta lucha hacia los cristianos? ¿Por qué tanto acoso hacia que la palabra de Dios no sea predicada? O sea, debemos nosotros tener ese entendimiento. El nuevo orden mundial o los que están más arriba, que quieren que esta palabra de Dios no sea vista por la humanidad, sabe cosas. Y nosotros no podemos ignorar eso. Nosotros la tenemos a la mano. Hoy en día hay personas en China, no recuerdo otros lugares, pero no se pueden congregar así como nosotros estamos hoy.
porque si entra la policía o no sé, los que los están persiguiendo los asesinan porque no se pueden congregar libremente, porque incluso tienen que congregarse en sótanos, donde no los escuchen, donde no los oigan orar, para buscar a Dios. Y llegará un día en que Dios no podrá ser hallado, porque se llevará el Espíritu Santo, que es el que Él nos dejó para que nosotros hablemos con Él. El consolador que tenemos para cuando nosotros nos sintamos solos y nos sintamos tristes, podamos hablar con Él como un amigo, como un compañero. Pero nosotros no sabemos lo que tenemos y la gran bendición que Dios nos ha dejado. Tenemos la palabra y no la leemos. Tenemos al Espíritu Santo que nos puede hablar, que nos puede consolar, que nos puede enseñar, que nos puede guiar, y lo ignoramos. Nos levantamos. Yo no voy a decir que también me pasa, a veces me levanto a hacer todo y a irme rápido, y se nos olvida que está el Espíritu Santo esperando tener un tiempo con nosotros. Como segundo punto dice: encaminemos nuestros pasos. Tengamos presente que esos son consejos que envió Pablo en una de sus cartas. El primero es: manténganse firmes y retengan las enseñanzas. El segundo es: camina tus pasos. ¿Y quién puede encaminar nuestros pasos? El Señor Jesucristo. Dice segunda de Tesalonicenses 3:5: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Caminando en el Señor es la única manera que nuestros corazones obedezcan a Dios, porque actualmente se nos hace difícil obedecer a Dios. Pues pidámosle al Señor que sea Él el que encamine nuestro corazón, porque sí, no es fácil tú querer ser diferente ante los demás, en tu trabajo, donde vives. Las personas pueden criticarte, pueden decir muchas cosas de ti, pero el Señor es el único que puede mantenernos firmes y ayudarnos a sobrellevar todo esto. Como ejemplo tenemos a Pablo, que luego de esto, Pablo estaba acompañado de Silas, y ya sabemos la historia cuando ellos fueron encarcelados. E incluso en la cárcel, Pablo seguía escribiendo cartas y adoraban a Dios dentro de la cárcel. Y yo siempre que escucho estas historias, me reto cada día más a que sí podemos, aunque estemos pasando por momentos difíciles en nuestra vida, nada es suficientemente grande como para alejarnos del amor de Dios. Nada puede ser suficientemente malo que Dios no pueda tomar el control y empezar a obrar en tu vida. Por muy difícil que estés pasando actualmente una situación en tu vida, si en algún momento has pensado que no vale la pena, que preferiblemente puedes estar en fiestas, en otras cosas, recuerda que el Señor es nuestra esperanza. Hay una parte de la Biblia que habla del dinero y de las riquezas, y Dios lo único que dice es: no pueden poner su esperanza en el dinero, porque es cierto. Tú hoy lo puedes tener y ya mañana no tienes nada. Tú hoy recibes la quincena y ya mañana ya te quedaron 1,000 pesos. Entonces, hoy muchos están detrás de conseguir el dinero que les dará la comodidad, la seguridad aparente de tener una casa, de tener comida, de pagar arriendo, de pagar los recibos, y nos olvidamos del primordial que debe estar en nuestras vidas, que es nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿qué no nos puede encaminar? No nos puede encaminar ni YouTube, ni redes sociales, ni TikTok. Muchas veces nos dejamos guiar mucho por palabras motivacionales que escuchamos en TikTok, videos que nos parecieron muy lindos,
pero no hablan de Jesucristo. Hablan del amor propio, de la autoestima, pero no hablan de Jesucristo. Y nosotros los vemos y nos alimentamos a diario de estas cosas que a la final no están edificando nuestra vida. Tampoco nos puede encaminar ni siquiera tu propia familia. Porque les coloco un ejemplo. Yo nací en un hogar donde mis padres conocían a Dios. Y ellos no fueron mi ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque mi papá en la iglesia era una persona muy recta, pero en la casa era otra persona muy diferente. Entonces, él no reflejaba el amor de Dios. Él golpeaba al que se le atravesara, decía malas palabras, pero en la iglesia era otra persona. Entonces, la referencia de Dios y del amor, de la comunicación, no fueron mis padres. Puede que usted tampoco tenga unos padres que conozcan a Dios o que sean el mejor ejemplo para usted seguir. Pero por eso debemos de buscar al Padre Celestial, que es el que verdaderamente puede encaminar nuestros pasos. ¿Y qué nos encamina hacia Dios? El congregarnos, el buscar a Dios y el orar. Muchas veces nosotros decimos, no, pero nos dicen, ¿por qué no vienen los domingos? Los domingos son especiales, los domingos hay unas palabras súper buenas que da el pastor, que da la pastora, hay ministración, el Señor también habla mucho los domingos, pero no es que nos da pereza porque es que hay que madrugar y yo quiero dormir hasta un poquito más tarde. Y entonces decimos, no, es que yo voy el sábado, ¿para qué voy a ir el domingo? Y tenemos el privilegio hoy de poder ser encaminados hacia Dios, porque debemos agradecer que tenemos personas que se preocupan por estudiar la palabra y por venir a enseñarnos a nosotros. Muchas veces no traemos ni siquiera un cuadernito con un lápiz para anotar. ¿Y usted cómo se va a acordar qué fue lo que Dios le habló? Entonces el pastor siempre nos dice que preferiblemente es traer un cuaderno, un lapicero, un lápiz, lo que usted quiera traer y anotar de qué se habló, para que usted en su casa pueda volver a recordar de lo que se habló. Porque el primer punto nos hablaba en 2 de Tesalonicenses 2:15, dice, estad firmes y retened las enseñanzas. Entonces, si nosotros no nos acordamos de qué nos hablaron el sábado pasado, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque si la palabra se nos olvida, ¿cómo la vamos a poner en práctica? ¿Cómo vamos a colocar en práctica los consejos que nos están dando aquí los sábados o los domingos cuando usted venga? Usted tiene que estar atento a todas estas cosas para que pueda aprender y mantenerse firme en la fe. Y dice que nuestra fe sea mostrada en obras, es decir, que debe haber un cambio y una transformación en nuestras vidas. Si usted quiere saber cómo es una iglesia que está bajo una sana doctrina, que tiene al Espíritu Santo de Dios, usted tiene que empezar a mirar el cambio que hay en las personas. Yo tengo 3 años aquí en esta iglesia y le puedo asegurar que antes había ido como a 3 iglesias cuando vivía en Cúcuta y en ninguna me pasó lo que me ha pasado en esta. Porque el Señor ha sanado en 3 años tantas heridas que yo como en 10 años no había podido sanar. Entonces, por sus frutos los conoceréis. O sea, tú tienes que mirar la transformación que hay en las personas, cómo son en la casa y cómo son en la iglesia. Hay que ser transparentes y ser las mismas personas en nuestra casa y en la iglesia también. No es que yo acá, por quedar bien con mi líder, yo voy a sentarme y voy a quedarme tranquilito, pero entonces en mi casa yo llego y ya soy otra persona. No podemos ser así porque el Señor siempre nos está mirando. El Señor siempre sabe qué es lo que tú estás haciendo en tu cuarto, a solas, o qué hablas tú con tus amigos por WhatsApp.
Y entonces vienes el sábado a la iglesia y eres otra persona para aparentar. Pero incluso la palabra nos dice que no podemos tener una fe fingida. ¿Y qué es una fe fingida? Pues una fe superficial, una fe que en cualquier momento llega una prueba y llega una dificultad y usted tiró la toalla porque no pudo. Es como que usted se imagine un barco que tiene un ancla. ¿Cuántos saben qué es un ancla? Que es algo muy pesado que cuando el barco necesita estabilizarse en el mar, lo tira al fondo del mar y eso es muy pesado. El ancla es esa fe. Si esa fe está débil, su barco va a naufragar. Entonces, tenemos que estar cuidando la fe que tenemos en nosotros, porque puede naufragar en cualquier momento si nosotros estamos distraídos y no estamos pidiéndole al Señor que sea Él el que encamine nuestros pasos, el que guíe nuestras vidas, el que habla nuestras vidas, el que transforme nuestras vidas, para nosotros poder, cuando venga la situación difícil, mantenernos firmes con Él. El tercer paso dice: apartaos de los malos ejemplos. En segunda de Tesalonicenses 3:6 nos dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Entonces, en segunda de Tesalonicenses 3:15, que es un poco más abajo, dice: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Es decir, que si usted tiene un amigo que viene a la iglesia y usted lo ve haciendo algo malo y él le dice: ven, ahorita después del servicio vámonos a tirar piedra por allí o a molestar a alguien o hacer algo que usted sabe que está indebido, ¿usted qué le va a decir? Usted le va a amonestar con amor, y no es que usted lo va a tener como su enemigo, es que usted le va a decir: no, venga, eso está mal, usted sabe que está mal. Venimos saliendo de la iglesia, ¿usted por qué va a hacer algo que ya nos han dicho varias veces que está mal, que no debemos hacer? Entonces, cuando veamos que uno de nuestros hermanos está haciendo algo que está mal o está hablando de una manera incorrecta, usted con toda la autoridad le va a decir: hermano, eso está mal, no lo haga. Pero con amor usted le puede decir y usted lo puede ayudar a encaminar hacia cómo debe hacer lo que estaba haciendo, pero correctamente. Porque es importante cuidar nuestra fe de malos ejemplos, como por ejemplo las falsas doctrinas. Ya sabemos que una falsa doctrina es todo aquello que contradiga, le agregue o le quite a la palabra. Yo recuerdo, para darles un ejemplo sobre una doctrina bien incorrecta, fue estando en la iglesia donde nosotros crecimos. Había un hermano que, para serle sincera, a mí me caía muy mal el hermano. Era un señor mayor, pero en ese tiempo, no, ahorita ya no. Resulta que el hermano, nosotros estábamos limpiando, yo no sé qué estábamos haciendo en la iglesia, éramos los jóvenes, y allá no habían sillas, sino bancos de madera. Eran súper pesados, que eso uno tenía que barrer, era por debajo. Como que alguien le pidió permiso al hermano porque ellos estaban orando, no sé qué estaban haciendo, y se quedaron hablando. El chico le dijo: hermano, ¿usted me puede dar permiso? Entonces él le dice: no corrijáis al anciano. Yo nunca me voy a olvidar de esa palabra, porque después yo investigué y supe que era. El hermano solo dijo esa frase, él dijo: no corrijáis al anciano. Entonces a mí me dio molestia en ese momento, porque el señor era muy recto así, se sabía mucho la palabra, pero la agarraba era su conveniencia. Entonces le dijo a él: no corrijas al anciano, porque es que yo soy mayor que usted y usted no me puede venir a mí a decir, bueno, etcétera. Yo me quedé callada, pero como a mí nunca se me olvidó, yo lo investigué. Entonces
lo que sigue luego de no corrijas al anciano es, sino que amonéstale con amor como a un padre. Entonces yo dije, pero bueno, este hermano agarró solo su pedacito a conveniencia. Eso es una persona que distorsiona la palabra, que la coloca a su conveniencia en el momento que lo necesita y solo el pedacito que le interesa. Lo demás o el contexto lo deja a un lado. Entonces yo cuando investigué dije, no, este señor nos quiso ver la cara, pero bueno. Entonces nosotros, para poder saber que estamos viviendo bajo una sana doctrina, que estamos viviendo una verdadera enseñanza de parte de Dios, debemos leer la palabra. En la palabra usted va a encontrar todo lo que necesita para mantenerse firme. Cuando usted sienta que está desfalleciendo, en el Señor es la única fuente que usted puede encontrar esa fuerza para usted seguir de pie, para usted continuar. En Salmos 33, 17 dice así, dice, vano es para salvarse el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, y nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros según esperamos en ti. Entonces, el propósito de nuestras vidas, para yo resumírselo, es prepararnos para esa venida del Señor. ¿Y cómo nosotros nos estamos preparando actualmente? ¿O seguimos nosotros teniendo temor y teniendo miedo de verdaderamente comprometernos con Dios y probar? Solo basta que usted pruebe un mes en el que usted verdaderamente lea la palabra, ore y le diga literalmente así: aquí estoy, Señor, ¿qué vas a hacer conmigo? Y como yo veo hoy Caritas Nuevas, yo los invito a que verdaderamente no solo crean en Dios, sino que empiezan a creer de que ese Dios verdaderamente es real y de que ustedes pueden acudir a Él cada vez que se sientan tristes, solos, cada vez que sientan desánimo, ansiedad y que no sepan hacia dónde ir. Él es la única salida que nosotros tenemos. Porque el ser humano falla. Nosotros no podemos colocar nuestra confianza en el hombre, sino solo en Jesucristo. Entonces dice en Primera de Timoteo 1, 18 al 19, dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. ¿Qué es la milicia? La milicia es el ejército, ¿no? Entonces dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, que incluso los que vemos en la Biblia, los personajes de la Biblia, muchos naufragaron en su fe en su momento. El barquito que tenían de su vida tenía un ancla muy débil o una fe muy débil, y cuando llegó un problema o una tempestad, los tumbó. Y nosotros no podemos hoy permitir que eso pase con nuestra fe, porque nosotros somos una generación que tiene que levantarse, verdaderamente buscar a Dios, buscar la dirección de Dios, porque nosotros no podemos encerrarnos en que esta es la iglesia. La iglesia verdaderamente está afuera. La iglesia se busca en las calles, en las naciones. Toda esa juventud que todavía está perdida, que todavía el enemigo tiene
confundida y con una venda en sus ojos. Esa es la verdadera iglesia por la que el Señor quiere venir, porque usted y yo hoy estamos aquí. Gracias a Dios que hoy estamos aquí, a pesar de que usted haya pasado diferentes dificultades, hoy usted puede estar aquí. Pero hay muchos que no han querido venir o no han podido venir o tienen miedo porque no se quieren comprometer en Dios, pero están perdidos porque ustedes se imaginan si Dios viniera en este momento, porque dice la palabra que va a venir como ladrón en la noche. Usted no va a saber ni el día ni la hora, ni si es de día o de noche, ni si usted va a estar durmiendo y va a venir el Señor. Entonces, por eso tenemos que estar preparados. El siguiente punto dice: tener un amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En 1 Timoteo 1:5, la palabra dice, bueno, aquí en este punto nos habla de la fe no fingida, que les estaba hablando hace rato. ¿Cómo sería una fe? Una fe fingida sería una fe superficial. Se caracteriza por la hipocresía, viviendo de apariencias religiosas en público, mientras la conducta privada contradice esos valores. Entonces, nosotros no podemos permitir que nuestra fe sea una fe fingida, ni una fe superficial que se forma a partir de las enseñanzas que vemos en TikTok o en otro lugar. Bueno, ya tenemos ahí 1 Timoteo 1:5, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, nosotros no podemos estar jugando a ser cristianos. Nosotros tenemos que verdaderamente no solo decir, sí, yo sé que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es cuando yo creo en algo que no estoy viendo, pero creo de que va a llegar. Pero mientras usted tiene ese concepto, el enemigo no para de atacar su fe. ¿Y qué le aconsejo yo verdaderamente? Por lo menos yo no tengo TikTok, el Instagram lo tengo y la verdad no lo uso. YouTube es el único que uso para escuchar música, prédicas y cosas así. Pero usted tiene que saber seleccionar qué está usted mirando en sus redes sociales. A mí me salen a veces personas hablando de que el nuevo orden mundial, que hicieron los gigantes, que una cosa, que otra. Pero todas estas cosas que hacen, confundir nuestra fe, empezar a dudar si es cierto o no lo que nos han dicho en la iglesia. Y está bien que usted investigue, pero pídale a Dios la sabiduría de hacerlo, porque no todas las fuentes que usted consiga en internet ni son sabias, ni son dirigidas por Dios, y no todas las personas verdaderamente son dirigidas por Dios. Es más, incluso las predicaciones que escuchamos, no todas van a tener una buena enseñanza para nosotros. Entonces, por eso debemos nosotros, cada uno personalmente, buscar la enseñanza en la palabra de Dios. Que usted la lea, que usted pueda decirle al Señor: Padre, revélame qué quieres tú hablarme en esta palabra. Pregúntele a sus pastores, a su líder, pero trate de no buscar tantas fuentes porque va a quedar confundido. Y la verdad es que estaríamos confiando en hombres al escuchar o al pensar que porque yo veo una prédica en YouTube ya me estoy llenando del Espíritu Santo y ya estoy aprendiendo mucho. Entonces no voy a ir a la iglesia porque yo puedo ver prédicas en YouTube. Y no, porque la palabra de Dios también nos dice que no dejemos de congregarnos. Y el congregarnos y el que usted tenga esa motivación de no quedarse donde está, sino de un día verdaderamente comprometerse y quererle servir a Dios, eso le va a afianzar a usted la fe.
Eso lo va a hacer a usted estar más firme en Dios, y que el día en que alguien quiera atacarlo, o el día en que el Señor venga, su fe pueda estar tan firme, o el día en que a usted le digan vaya y predique en tal lado, usted pueda estar tan firme y diga sí, yo voy a ir, y no siga diciendo tal vez uy no, qué miedo, yo no puedo. Entonces tenemos que tomar esa determinación de que si usted ya empezó a creer en Dios, si usted tomó la decisión de venir a la iglesia, no tenga por costumbre dejar de congregarse, sino al contrario, el otro sábado está súper invitado para que siga viniendo. Los domingos a las 9 de la mañana pueden venir también. Son temas espectaculares, se pueden traer a su familia, no se vengan solitos. Entonces, la idea es nosotros buscar la fuente que puede mantener nuestra fe viva, apasionada, firme, de alimentar nuestra fe y de ayudarnos a mantenernos firmes siempre. Y como último punto, dice, mientras yo voy, ocúpate de, en 1 de Timoteo 4, 13 al 16 dice, ocúpate de la lectura, de la palabra, de la exhortación, de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti o tus talentos y tus dones. Cuídate de ti mismo, que entre eso incluimos las emociones, los deseos del corazón y los anhelos. Procura salvarte a ti mismo y a los que te oyen. Es decir, que nos envía a que mientras esperamos la venida del Señor, o mientras esperamos, como muchos podrán decir, que el mundo se acabe y que el Señor venga, debemos procurar salvarnos a nosotros mismos. No nos lo dijera si eso fuera fácil, mantenerse firme y verdaderamente al final de todo salvar nuestra alma. Entonces por eso nos envía a que procuremos salvarnos a nosotros mismos y a los que nos oyen, que es decir, que debemos evangelizar o dar el ejemplo a nuestra familia. Y dice, no te avergüences del evangelio, cuídate y mantente firme de las falsas doctrinas. Y ya para finalizar, en Filipenses 3, 12 al 14, es un versículo que siempre me ha llamado mucho la atención, porque dice así, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos una meta que alcanzar, y es salvarnos a nosotros mismos y que se salven los que nos oyen. Seguir leyendo la palabra de Dios, aprendiendo de ella, llenándonos de ella, procurando enseñar a otros, no descuidando lo que Dios ha sembrado en nuestras vidas, porque cada uno de los que estamos aquí tiene algo especial, tiene un talento, tiene un don. Si usted tiene algo que tal vez otro no haga, si usted dibuja muy bonito y otro no lo puede hacer, eso es un don, eso es un talento que Dios le ha dado, y sería muy bueno que usted piense en colocarlo al servicio de Dios, que el Señor pueda el día de su venida llegar y encontrarlo a usted sirviendo y firme esperándolo a Él. Nosotros, la palabra nos menciona como soldados que están luchando una batalla. ¿Y cuál es esa batalla? Es la buena batalla de la fe. Y si nos menciona que la fe es una batalla que debemos luchar, es porque debemos pelear por mantener esa fe.
Si usted tal vez hoy no sabe cómo hacerlo, usted hoy le va a pedir al Señor que sea Él el que lo ayude a mantenerse firme. A pesar de que su familia no crea en Dios, pero usted va a empezar a colocar a su familia en las manos de Dios. Así, literalmente le vas a decir: Señor, yo quiero colocar a mis padres en tus manos, a mis hermanos en tus manos, a toda mi familia en tus manos, quiero colocar mi vida en tus manos. Continúa esa obra que has iniciado en nosotros. Si alguno de los que están acá, que tal vez no, hoy vienen por primera vez, no han recibido al Señor en su corazón, también le quiero invitar que hoy lo haga. Que es recibir al Señor en su corazón, es que Él viva en usted. Porque usted puede ver a Dios como un Dios distante, como un Dios que solo está en el cielo y que no lo podemos sentir, que no lo podemos ver. Pero Él es un Dios tan real que si tú le pides que Él entre a tu vida y que more en tu corazón, Él lo va a hacer. Y cuando Dios entra a una vida y entra a un corazón, esa vida no vuelve a ser la misma, esa vida no puede seguir haciendo las cosas malas que hacía, sino que debe haber una transformación en la vida de cada uno. Y mantengámonos atentos a todo lo que el enemigo puede colocar en nuestras vidas, que quiera venir a tumbarnos, a hacernos caer, porque todos los días luchamos la buena batalla de la fe, pero como soldados debemos militar en esa batalla. Es un llamado que el Señor nos hace, que nosotros nos permanezcamos firmes y atentos a lo que Dios nos quiera hablar, pero también a todo aquello que el enemigo ha querido colocar para tumbar nuestra fe y para que nosotros nos alejemos de Dios.